El ministro Ginés González García, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Tema 1, porque hay un montón de temas, hay gente que del otro lado está mirando y que es muy sensible, es un área muy importante en este momento, teniendo en cuenta la situación social en la que se encuentra Argentina. Tema 1, medicamentos. Se firmó un acta ayer. ¿Bajan cuánto? ¿8%? ¿9%? 8% del precio que tenía a principios de diciembre. Eso más o menos retrotrae el precio a lo que era en octubre, que fue lo que le pedimos. Y lo importante no es solo eso, sino que lo llevan estable hasta febrero. O sea que prácticamente serían 90 días de estabilidad, lo cual no es poco, ¿no? En una situación tan inflacionaria como la que tiene arrastrando la Argentina. Así que fue voluntario, se lo pedimos, pero voluntariamente no hubo acta. Un compromiso de honor de todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Y me sorprendió lo que dijo mi antecesor, porque la verdad habló mal de él. Rubinstein. Y habló mal de él, porque... A ver, tenemos el tweet, porque si no, probablemente mucha gente no sepa. Mientras Ginés contesta, busquemos el tweet de Rubinstein para que se entienda lo que el ministro está diciendo. Lo que dijo Rubinstein, ministro hasta hace 10 días. Acá está, este acuerdo, lo ubican. Rubinstein, el ministro, el secretario de Salud. Ginés es ministro, él era secretario de Salud de Macri, que estuvo acá hace una semana. Dice, este acuerdo propuesto por la industria farmacéutica al gobierno de reducir 9% el precio de los medicamentos solo por 45 días luego de haberlo duplicado en menos de un año, casi 20% desde las elecciones, es poco significativo y poco serio. Primero, no fue propuesto por la industria, sino se lo pedimos nosotros. Y segundo, vuelvo a decir, me parece que es una crítica a lo que hicieron ellos, porque en realidad está hablando mal de lo que dejaron hacer ellos. Nosotros, en verdad, lo que hicimos fue obtener a los 3 días de gobierno un descuento que es importante y que le da estabilidad a uno de los sectores de consumo. Espera que sigue. De consumo, ¿no? Sigue, yo esto no lo había visto, siguen los tuits. Con la compra conjunta de drogas oncológicas de alto precio por parte del Estado Nacional que iniciamos en nuestra gestión, el Ministerio de Salud Nacional, el PAMI y Obras Sociales consiguieron enormes ahorros y aumento de tratamientos con fijación de precios máximos y transparencia. No tiene nada que ver. Estamos hablando de los precios de los medicamentos en general. Hay gente que va a la farmacia en todo el país. Hoy hay una rebaja y eso es parte de la política de medicamentos. Nuestro gobierno casi te diría que es una especialidad de la casa, como es una política muy agresiva de medicamentos. Pero esto me pareció un buen inicio, no solo inicio desde el punto de vista de la rebaja real, sino inicio de un ¿cómo te puedo decir? Un gesto hacia la sociedad de un sector muy importante con respecto a la contención de precios y a la contención de la inflación. Según el criterio del gobierno actual, los medicamentos aumentaron muy por encima de lo que debieron haber aumentado, porque creo que hablan de 80%. Es difícil, no es tanto, pero no de todas maneras es cierto que el precio del medicamento tiene mucha sensibilidad popular, por eso hemos hecho siempre. Yo no es porque me gusten los medicamentos, yo hago política fuerte en medicamentos porque es un tema que complica mucho a la gente, por frecuencia de consumo, porque es un bien indispensable, porque cuando no se llega como consecuencia de la falta de dinero para el acceso es muy duro. Este gobierno durante sus 3 últimos años se cayó la venta de medicamentos en la Argentina y no hizo absolutamente nada. O sea, hubo menos medicamentos disponibles para la gente cada año. Y cuando uno dice se cayó la venta de medicamentos, hay gente que no tiene la posibilidad de comprar y hay gente que no tiene la posibilidad de no comprar por su estado de salud. Sí, seguro. ¿Qué medicamentos han dejado de comprar? No, mirá, bueno, ahí son medicamentos recetados. O sea, en principio todos eran necesarios. La caída este año viene siendo de un 5%, no así en los jubilados, lo cual es un buen dato, los jubilados en realidad no se le ha caído, pero claramente hubo programas, porque hay gente que no puede comprar, cualquiera es el precio. Hay un programa que hicimos nosotros y esta gente destrozó que se llama Remediar. Remediar lo vamos a volver a hacer, pero eso demora 3 meses o 4 meses hasta armar las licitaciones, que era un programa de provisión gratuita de medicamentos esenciales a 16 millones de personas en todos los centros de atención primaria de la Argentina, cualquiera fuera el lugar, más de 13.000 lugares. Pero bueno, vuelvo a decir, el primer día o el segundo día o el cuarto día mucho no se puede hacer, pero nosotros vamos a hacer una política fuerte de medicamentos, inclusive en la medida de emergencia que le proponemos al Congreso mañana, hay varios capítulos que tienen que ver con los medicamentos. Para ese capítulo del proyecto que está en el Congreso, ¿usted va mañana? Sí, señor. ¿Se consultó, por ejemplo, a la UAS, a la Unión Argentina de Entidades de Salud? Como digo, con una discusión, por ejemplo, que al campo no se lo consultó, no se habló con el campo. Bueno, cuando uno hace un decreto de emergencia es difícil consultar a todos, pero todos hablaron. Yo particularmente hablé, por ejemplo, con el vicepresidente, que es el señor Jorge Piva, hablé 2 o 3 veces en estos días. Lo que pasa es que tampoco uno no puede acceder a todo lo que quiere cada uno de los sectores, ¿no? Porque realmente, pero sí, hemos consultado a todos y hemos escuchado la opinión de todos.
Una de las promesas de campaña, por lo menos que uno más recuerda, de una campaña que no hubo muchas promesas, hay que decirlo, era la de medicamentos gratis para jubilados. Sí, eso está trabajando el equipo de jubilados, juró hoy recién el nuevo equipo, así que pero está trabajando, yo hablé con la interventora, está trabajando en eso, con la directora general del PAMI, y están trabajando en eso, lo que obviamente no van a ser todos los medicamentos gratuitos, van a ser un grupo de medicamentos que van a tener mayor expansión, mayor cobertura para la gente no tenga que pagar. Pero lo fundamental es que no haya inhibición de consumo, porque cuidado. Uno de los problemas que tienen los medicamentos, sobre todo en la Argentina, que es una relación casi pasional la que tienen los argentinos con los medicamentos, sobre todo las personas de edad, es el mal uso del medicamento. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso, no solo en lo que es médico, cómo recetamos, cómo prescribimos, sino en la utilización. Y en ese sentido hay que combinar un acceso asegurado con el uso racional. Y eso no es poco ni es tan fácil, pero hay que hacerlo. Y para que sepamos que el jubilado que nos está viendo, o los familiares de los jubilados, porque tener un jubilado con problemas económicos es una historia no solo para el propio jubilado, sino para el grupo familiar. ¿Qué medicamentos o cuál? Los medicamentos esenciales son los medicamentos de enfermedades crónicas que se toman todos los días, o un medicamento muy caro, por ejemplo, que entonces sí, no lo puede pagar, cualquiera sea el precio. Son los dos grupos. Los que son de una enfermedad crónica, que son medicamentos de uso permanente, que esos sí entran dentro de esta categoría, y los que son de un altísimo precio y baja frecuencia de utilización. Esos son los dos grupos. Está trabajando seguramente el PAMI. ¿Cómo es el sistema? ¿Es automático? ¿Hay que inscribirse? ¿Va a haber una tarjeta? No. ¿Cómo es? No, Fabián, no me hagas hablar de algo que no lo sé, porque no estoy en el PAMI. Yo digo cuál es el criterio y lo hemos hablado con la gente del PAMI, está trabajando intensamente. Le repregunto del tema porque me parece una de las mejores buenas noticias concretas, ¿no? Esto para los jubilados, me parece tan... Sí, para todos. Guarda, a ver, la venta de medicamentos anual en la Argentina son 5.000 millones de dólares. Es decir, si uno dice 8%, está diciendo, si querés dividir por mes, son 400 millones que se venden por mes, 8 por 4, 32. Son 32 millones de dólares menos de gasto del consumidor y de las obras sociales. Ya le doy a Ernestina la palabra, pero dijo algo que yo no había escuchado nunca. Los argentinos tenemos pasión por el medicamento. Sí, claro. En algún ¿Es por la automedicación? Sí, el uso negro. No, él está hablando de uno va a la farmacia. Uno de los mecanismos más frecuentes de intoxicación en la Argentina son los botiquines domiciliarios. Tienen un año de producción de la industria dentro de los botiquines. La relación de los latinos, no solo de los argentinos, que también lo somos, con los medicamentos es brutal. Totalmente. Por ejemplo, el consumo de Francia, consumo habitante en base por año, es de 47. El consumo de los alemanes, que están al lado y tienen el mismo poder económico, es 14. Entonces eso explica un hecho cultural. No hay, o sea, es un hecho cultural, es una situación social, ir a la farmacia, comprar un remedio. España, Italia y Francia tienen esta característica en Europa y nosotros la tenemos acá. Ya voy a Ernestina, tiro la pregunta genérica y seguramente habrá repreguntas atrás. El protocolo, la renovación del protocolo. Quedó claro que es la renovación, que no es la primera vez, que el protocolo se va a seguir renovando, el del aborto legal. Sí, claro, yo hice el primero en el 2007 y lo seguiré haciendo todas las veces que haya alguna actualización o alguna cosa que voy a poner. Ese protocolo que volvió, el protocolo estuvo en noviembre, a los 3 días lo derogaron, volvió con usted. ¿Es la puerta para abrir el debate del aborto en el Congreso de vuelta el año que viene? No creo que sea la puerta, eso es el cumplimiento de la ley. Lo que el protocolo intenta es darle toda la información a los equipos de salud de cómo debe hacer, de acuerdo con la ley vigente, de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial y de acuerdo con la nueva innovación terapéutica que hay, porque los medicamentos han cambiado también. Las tres cosas que tiene el protocolo es una actualización, la guía es una cosa que se usa en medicina para cualquier patología. Hay países que la usan mucho más que nosotros, pero es importante tener una guía de este tipo. Ahora, crecer una batalla con respecto al protocolo, si eso es aborto sí, aborto no, es parte de una especulación, no sé si... ¿Pero usted presentaría un proyecto? ¿Yo? ¿De aborto? Yo hoy... Lo que es público que usted... ya sé, la ha sido público está clara, digo, hace años, además. Sí, por eso. Y nunca busqué ni votos, ni ninguna cosa, ¿no? O sea, es una posición desde la salud pública. Yo lo que quiero evitar es un montón de muertes evitables por año que se producen por el aborto clandestino. ¿Usted promovería que el año que viene el gobierno presente un proyecto? El gobierno lo decidirá el presidente, por supuesto, y también tendrá que ver con los legisladores. Pero yo diría lo siguiente, como la sociedad está muy confrontada, si fuera solo yo el que decido, yo demoraría un poco. Aplicaría toda la ley vigente que hay hoy. Hoy no se hace salud sexual, no se hace educación sexual, los programas que hay para evitar
el embarazo no intencional o el embarazo no deseado tampoco funcionan verdaderamente. Entonces, todo eso es un campo de acción para tratar de disminuir... Toda una definición, ¿no? El ministro de Salud está a favor, pero dice, yo no sé si el año que viene es el momento por cómo está todo. No lo decido yo. Ernestina, sí, queda claro. Ginés, en ese mismo escritorio, Rubinstein dijo que entre las PASO y las siguientes elecciones, las farmacéuticas aumentaron entre un 15 y un 20% los medicamentos y que él no pudo convencerlos de volverlos a bajar, que se acolchonaron. Yo pregunto en dos partes. ¿Por qué le cuesta al Estado tanto controlar a los laboratorios, a las farmacéuticas y realmente meterse en la cadena de precios y lograr precios favorables para los usuarios? Y la segunda es, ¿van a volver con la política pública de producción de medicamentos con las UPM, o sea, las universidades produciendo medicamentos? Dos cosas. Mira, el gobierno anterior apostó mucho al mercado y el mercado sin Estado se convierte en mercado Le cuesta negro. a todos los gobiernos. Sí, claro, entonces pasó lo que pasó en muchos rubros, no solo medicamentos. Uno no tiene que hacer exactamente control de precios. Nosotros hicimos una política, estoy hablando años atrás, que era prescripción por nombre genérico y eso hizo una competencia y generó un descenso de los precios. Nosotros vamos a hacer una política activa, fuerte en medicamentos para contención de precios, que signifique más competencia, porque finalmente utilizar el nombre comercial, cuando un médico prescribe no el nombre genérico, sino el nombre comercial, en realidad lo que está haciendo no es solo indicar un medicamento, sino vendiendo un medicamento, porque obliga a pagar ese precio. Eso es lo que es uno de los cambios. Ustedes verán mañana el decreto que hay varias cosas. Por ejemplo, un medicamento que venga muy caro del exterior, hay un rubro que habilita o intenta que el legislativo autorice al Estado a lo que se llama licencia obligatoria. O sea, no pueden usar más patentes, claro, por ejemplo, para cobrar un precio excesivo. Son cosas fuertes, ¿no? Son cosas fuertes, pero bueno, queremos estar preparados para justamente garantizar el acceso a medicamentos, el uso racional del medicamento y sobre todo eso que dije de remediar. Los de abajo, cualquiera sea el precio hoy, no están accediendo al medicamento. Entonces hay que hacer un programa de provisión gratuita que además sirve no solo para que acceda al medicamento, sino para que concurran a la red de atención primaria en todo el país y entonces hagan prevención, hagan vacunas, hagan control del niño sano, todas las cosas que se hacen cuando la gente vuelve a ir. Si la gente hay medicamentos, siente que va, porque si hoy, como pasa hoy, no hay medicamentos, dice, tengo un problema que es de salud y además si voy, tengo dos problemas que no puedo comprar lo que me recetan. Entonces, esto es lo que intenta. ¿El Estado no va a producir medicamentos? No, el Estado, como productor, en realidad no tiene demasiada estructura. Por supuesto, hay algunos testimonios, hay laboratorios regionales, eso lo vamos a usar, todo vamos a usar. Okay. Pero la Argentina tiene una gran industria local de medicamentos, al revés de lo que tiene la mayoría de los países del mundo, que es una industria típicamente solo multinacional. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la regla del juego para que eso esté en función pública y no que signifique simplemente una estrategia de mercado. Cata. Ministro, con respecto al protocolo, hay varias provincias que no adhirieron y tampoco tienen un protocolo propio. Usted se va a reunir el jueves con las provincias. La pregunta es, ¿cómo están trabajando y van a trabajar el tema de estas provincias que no lo cumplen, que no lo tienen? Bueno, hay algunas noticias positivas. Por ejemplo, ustedes recuerdan, es cierto que más o menos la mitad de las provincias, pero había una provincia que no accedía y que era nada menos que el 40% de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que la gobernadora Vidal echó a su ministra de Salud cuando se adhirió al protocolo? Ahí ya cambiamos mucho la historia desde el punto de vista de la proporción de la Argentina que va a estar bajo el protocolo. Con el resto yo no puedo obligarla, es un país federal. Lo que sí puedo decirle es que yo me voy a meter si no cumple con la ley. Como hice en las gestiones pasadas, que fui a varias provincias, en algunos casos bastante simbólicos, que no cumplían con la ley. O sea, les negaban el acceso a una nena violada. Hay una, ¿no? Hay una en particular que le tenemos puesto el foco, ¿no? ¿Una particular? Hay una, ¿no? Tucumán. No, pero ha pasado. Con todo respeto, perdón, pero digo, es donde me parece menos. O sea, Tucumán y Salta creo. No quiero tampoco, pero bueno, yo metí los nombres. Lo metí yo al tema. Lo metí yo al tema. Hubo casos que testimonian esto, hubo casos. Las provincias del En Tucumán hubo dos casos muy emblemáticos, por eso lo decimos, ¿no? Claramente. Una chiquita. Pero cuidado, no es ahí solo. Porque esta interferencia de usar a la justicia para que no se cumpla la ley, lo hacen en varias provincias. Bien. Comités de San Juan, Gustavo. del Estero. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Otro de los problemas que surgió en el último tiempo tiene que ver con las vacunas, que también es un tema de vital importancia. El ministro explicó acá que no es que había un brote de sarampión en la Argentina, muy por el contrario, él nos decía, que Argentina logró contener un brote de sarampión que hay en todo el mundo y que en realidad los casos que se produjeron en la Argentina, la culpa no era del Ministerio de Salud, sino de los municipios del conurbano que no hicieron campaña para aplicar la vacuna. ¿Cuál es su mirada al respecto? Perdón, ni siquiera eso.
dicen que hicieron campaña y que la gente no quería ir a vacunar. Bueno, vos tenés que ir a buscarlo. Que no asistía a vacunarse. Está bien, pero bueno. Exacto. ¿Cuál es su mirada al respecto y qué es lo que van a hacer con la vacuna? Mi vida siempre he tratado de resolver los problemas, no de echarle la culpa a otro, ¿no es cierto? Claramente acá no hubo un acceso normal a la vacuna. De hecho, hay un montón de vacunas hoy que todavía están en la aduana que no han podido sacar. En lo que mandamos mañana, justamente es una forma de sacarlo, o sea, no pagar los tasas, los aranceles y los impuestos, que son mucho dinero para poder, sin tener dinero, sacarla habiendo sido pagada. Es decir, lo que está pasando es lo peor. Vacuna que se compró y hace varios meses que está sin poder sacar la aduana. Primer punto. Segundo punto, ahora vamos a sarampión. Sarampión, hay varias razones. Una de las razones es que en tiempo y en forma no hubo vacuna. Otra de las razones es que cuando una enfermedad desaparece, se le pierde el respeto. Entonces, empezó la gente a... Tercera, ustedes lo conocen, están los antivacunas. Lo que hay que hacer es una estrategia fuerte de lograr niveles de inmunidad en donde hoy se están produciendo los casos. Porque hay una situación grave en América. Y el hacinamiento y la pobreza. Brasil tiene más de 12.000 casos con 14 muertos. Todavía nosotros no tenemos eso, pero tenemos en este año más casos que lo que hubo en los 18 años anteriores, lo cual ya es serio porque indica... Entonces hay que parar eso. Yo tuve ayer una reunión con los responsables y todo el equipo con los responsables de la salud de la provincia de Buenos Aires. Vamos a trabajar fuerte en algunos municipios del conurbano y en Cava, que también tiene el mismo problema. Una cosa vamos a salir a más vacunar. Todas las vacunas están garantizadas, las obligatorias para el año entrante. Estamos tratando de garantizarlas. Todavía no están garantizadas, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer sin ninguna duda. Pablo. Ginés, un gusto. Sí, ¿qué tal, Pablo? Bien, a favor del tema de los genéricos, creo que hay que cambiar la cabeza, porque los argentinos, así como decimos, la vacuna de la gripe es mala y me agarra gripe, muchos repiten, los genéricos no curan, y los farmacéuticos dicen, la gente viene acá con un genérico, pero quiere una marca, porque los argentinos somos marqueros en todo, en alimentos, en medicamentos, y me parece que ahí hay una solución para que la gente entienda que puede pagar mucho menos. Le quiero preguntar por el tema de las enfermedades graves, una enfermedad oncológica, están los medicamentos garantizados, para las personas que están con HIV, tienen los medicamentos garantizados, porque vimos muchas campañas a lo largo del año, gente que hacía reclamos sobre situaciones que no se puede esperar. A ver, en parte de HIV teníamos problemas con reactivos, todavía hay, pero creo que lo resolvemos entre mañana pasado. Hay una medicación que nos quedaba una semana, les quedaba al anterior gobierno, que hoy creo que la destrabamos. O sea, es una situación de emergencia donde uno toca hay algo que falta o alguna deuda que no se pagó y entonces no se puede seguir. Eso con HIV. Con oncológicos hay algunos faltantes, pero bueno, la verdad, debo decirlo, a mí no me gusta ni la falsa premisa ni la falsa promesa, pero la verdad encontramos bastante mal todo, tanto en stock como en compras como en deudas. En los últimos meses, virtualmente el Ministerio o la Secretaría de Salud no compró nada. Y entonces eso significó deuda y falta de stock. Porque no hay insecticidas que son baratísimos para el dengue y también tenemos el dengue ahí en la frontera. Presupuestariamente, lo que era el Ministerio y derivó en Secretaría, ¿perdió presupuesto? Sí, claro, 45% en términos concretos hubo disminución del presupuesto. Primero, antes de bajar la Secretaría, lo fueron disminuyendo en la estructura porcentual de cuánto es el pedazo que le toca a salud. Y hoy estamos en una de las asignaciones más bajas, pero también sucede en las provincias. Por ejemplo, yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires hace muchos años con Cafiero, y ahí yo tenía el 13 del presupuesto. Actualmente el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es el 4.5 del total del presupuesto. ¿Se dan cuenta lo que digo? El 4, eso, perdón, digo en general, porque esto debe ser un porcentaje que se va a repetir en casi todos lados. 4, 5, 6. ¿Y en Nación cuánto es, Ginés? No, en Nación ahora es difícil decir, porque como el presupuesto venía tan mal, vamos a ir la prórroga, pero la prórroga en el caso de salud se prorroga el anterior, con lo cual es muy poquito lo que tengo de margen. Por eso también mañana presentamos una posibilidad de reasignación de partidas para establecer prioridades y de decir qué decimos primero que vamos a hacer o que vamos a asegurar que esté disponible, ¿no? Claro. Sí, le quería hacer dos preguntas en realidad. A partir de lo que dijo recién, ¿qué fue exactamente lo que se encontraron cuando llegaron al ministerio? O sea, las irregularidades más importantes que ustedes notaron. No sé si irregularidad es una palabra fuerte. Mire, básicamente lo mejor que encontramos es la gente, la euforia de la gente, las ganas, la recuperación de la mística, eso es fundamental. Un ministerio técnico necesita ese valor humano y eso está. Después, insumos, presupuesto, programa, eso está todo muy mal, pero vuelvo a decir, mi obligación es mirar al futuro. El pasado no lo puedo cambiar.
Y después usted hablaba respecto de la educación sexual, ¿no? Sí, Cuando claro. hablaba del protocolo de educación sexual. ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer en aquellos lugares, provincias, establecimientos, en donde, por más allá de la ley, les prohíben ingresar a dar Es cierto, educación bueno, sexual a los chicos? lamentablemente la Argentina son muchas Argentinas. Y uno intenta que seamos más homologables, que sea lo mismo en una provincia o en otro. Obviamente, vuelvo a decir, somos un país federal. Eso implica que no hay posibilidades para el gobierno central de hacer determinadas cosas. Pero sí hay una prédica, hay una búsqueda, hay una maduración de la sociedad. Hay el trabajo de ustedes, que también es muy importante porque claramente ustedes activan mucho todo esto. Y creo que esos son los cambios que la sociedad necesita, para que no seamos tan distintas las argentinas según donde uno viva, ¿no? Branca. Ginés, en este último año, sobre todo, los 2 últimos años, se discutió hoy bastante y hay mucha gente esperando a ver cuál es la postura a nivel legal del cannabis como uso medicinal, como una alternativa, una solución, pero va en contra del interés de los laboratorios. Quería saber cuál es su opinión del cannabis como uso medicinal y qué postura va a tomar, si se va a legalizar. No, a ver, el cannabis, la ley se hizo, hubo mucha energía puesta ahí, pero la reglamentación, en mi modo de ver, Exacto. la hizo de aplicación muy chiquita porque es solamente para un tipo de patología, es decir, Totalmente. la epilepsia reactiva. Yo creo que hoy hay evidencia que hay mucho más patología donde debe ser aprobada. Entonces, hay un grupo ya estudiando cómo cambiamos la reglamentación. La ley es mucho más difícil, lleva más tiempo. Empezar con la reglamentación. Eso es para ampliar la utilización. Sobre todo para romper con un mercado negro Eso que es está lo que sucediendo, está que es muy circulando por duro, todos lados. Que es muy duro. que hay Es muchas enorme. mamás que están llenas de ansiedad y bueno, tenemos que trabajar esto, pero no es fácil porque también hay un borde ahí que no hay que cruzar, pero yo creo honestamente, como sucede con cualquier sustancia, que si tiene un uso y una alternativa terapéutica debe ser aprobada. De hecho, la morfina también se usa. Además, Es decir, perdón, los no porque aceites- tenga un nombre estridente uno puede dejar de usarlo, ¿no? No contienen THC, que es la sustancia prohibida. Todos los aceites que circulan no contienen THC, que es la sustancia prohibida. No, claro que sí, es todo mercado negro y además absolutamente fraudulento, coincido. Ministro, gracias. Buenas Gracias noches. a ustedes. Hasta luego. Que sigan bien. Bien.